Bueno, hoy estamos con... Bueno, mi nombre es Magda Julia Barbosa Muñoz, soy profesional de emprendimiento, soy profesional graduado de emprendimiento de la Regional Sena Norte de Santander. Listo, vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué herramientas y recursos ofrece el SENA a los aprendices interesados en emprender? Bueno, los servicios que ofrece el SENA no solamente son para los aprendices o para nuestros aprendices en sí. Nosotros ofrecemos un sinnúmero de actividades que puede desarrollar cualquier persona que esté interesada en realizar un emprendimiento, llevar a cabo una idea de negocio, formalizarse como empresa, como persona natural para que pueda realizar su postulación ante las convocatorias del Fondo Emprender. Entre esas, bueno, inicialmente una jornada de orientación que se desarrollan todos los jueves de 8 a 10 de la mañana. Posterior a eso y con el lleno de los requisitos que nos exige en este momento la parte normativa para que se puedan postular esos proyectos a las convocatorias del Fondo Emprender, se hacen unas jornadas de entrenamiento en donde lo que se busca es que el emprendedor conozca cómo es el sistema de evaluación que maneja la plataforma Fondo Emprender en este ¿Y cómo son esas jornadas de emprendimiento? Una vez desarrollada la jornada de orientación, que es donde le decimos a las personas interesadas, llámense aprendices o llámense, digamos, estudiantes de otras universidades que cumplan con el pleno de los requisitos, es decir, ellos nos deben remitir a vuelta de correo los documentos que se les solicitan, como documento de identidad y certificado de formación que los acredite para ser beneficiarios del Fondo Emprender. Los invitamos, los convocamos a unas jornadas como pues para el desarrollo de esas habilidades. Entonces nosotros les hacemos, por ejemplo, plan de negocios 1, es como todo lo que deben conocer los emprendedores que se pide en la plataforma de Fondo Emprender para que ellos puedan y sepan hacer el respectivo diligenciamiento, porque todo el mundo no conoce cómo es la formulación de un plan de negocio, más cuando van en mira a recibir unos recursos o un apoyo del Estado. Entonces se les orienta. Plan de negocios 2, en donde se les enseña todo el manejo de una herramienta financiera, en donde básicamente lo que les pedimos son esos costos que debe tener un plan de negocio para que ellos conozcan cuál es el costo de ese producto o servicio que ellos van a ofrecer en esa empresa que desean crear. ¿Qué más les enseñamos? Cómo defender esa idea de negocio ante un pitch, ¿sí? Y bueno, otras herramientas que les vamos dando a medida que vamos como detectando esas debilidades que tienen los emprendedores en el conocimiento, cómo debe registrarse una empresa, qué requisitos legales deben cumplir cuando se registran o toman la decisión de registrarse en la Cámara de Comercio. Entonces, todas estas herramientas las vamos nosotros implementando una vez ellos pues digamos que van detectando, tengo debilidad en esta parte del desarrollo del proceso, de la formulación de ese plan de negocio. Listo. ¿Cómo percibe usted el estado actual del emprendimiento en Cúcuta y Norte de Santander? Nosotros tuvimos épocas en donde eso era una lotería que nos viabilizaran y nos priorizaran un plan de negocios. Cuando las evaluaciones se realizaban, eran personas, porque independientemente de que fuera una persona con mucho mérito y que tuviera mucho conocimiento en el desarrollo de un plan de negocios, por ejemplo, si hablamos de ganadería, pues buscaban una persona que tuviera conocimientos de ganadería, pero de otras regiones. Entonces sí veíamos nosotros un poco el impacto en que para nosotros poder llegar a que nos viabilizaran y nos priorizaran un proyecto, de 4 planes presentados nos priorizaban, digamos, podría ser que nos viabilizaran 2, pero llegaba a tener la puntuación para adquirir los recursos un plan de negocio, o sea, de 4 a 1. Hoy en día, pues, las evaluaciones las realiza una inteligencia artificial, se llama Rodolfo, es aplicativo, y ya vemos la diferencia nosotros en planes de negocios aprobados para la región. Tanto así que nosotros este año tuvimos una puesta en marcha de 87 empresas
que venían en acompañamiento del año pasado y que ganaron el curso del año pasado, y este año obviamente pues vamos a tener más impacto con el programa nuevo que tiene el gobierno, que es impactar al sector rural. ¿Qué características cree usted que diferencian a los emprendedores locales de otros lugares del país? La preparación definitivamente es algo muy importante. Digamos que nosotros somos como muy empíricos y seguimos siendo muy empíricos. Entonces las personas de pronto nacen con una, digamos, tradición familiar, como por ejemplo el calzado, como las confecciones. Entonces aprendemos eso y lo seguimos haciendo y obviamente nos va muy bien, pero definitivamente la formación no la podemos dejar de lado. Digamos que en otras partes del país sí se enfocan en esa parte de habilidades y de conocimientos en el sector, en todo lo que se debe gestionar que de pronto impacta el emprendimiento, todo lo que tiene que ver con impuestos, conocer cómo es ese ecosistema en el que se debe mover un emprendedor para que su negocio fluya, pero no solamente que sea exitoso, porque aquí vemos de pronto muchas empresas exitosas, pero de repente cuando se enfrentan con todo lo que tiene que ser, con toda la parte normativa, la DIAN, con lo que deben cancelar en Cámara de Comercio y impuestos, es en lo que más se ve afectado un emprendimiento naciente, ¿no? ¿Cómo cree que ha evolucionado el ecosistema emprendedor en las regiones en estos últimos años? Bueno, siempre hemos trabajado de la mano con las universidades, con las cámaras de comercio. La idea del emprendimiento es que no solamente lo trabajemos desde el SENA como tal, sino que se empiece a trabajar desde muy temprana edad para que vaya, digamos, alimentando como esa iniciativa de los mismos, de las mismas personitas que están estudiando, para que no vayan con ese propósito de vamos a ser empleados o vamos a hacer, sino que vayan como con esa idea de generar iniciativas que se puedan consolidar como un proyecto, como una empresa que más adelante genere riqueza, porque finalmente lo que genera riqueza en un sector o en un municipio o en un departamento es los empresarios. Entonces, entre más empresas tengamos, más industrializadas, con más desarrollo de capacidades de pronto de lo que estamos viendo hoy en día, como el mercadeo, como el manejo de redes sociales y demás, sea mejor aprovechado para beneficio de estos empresarios, pues mejor vamos a desarrollar nosotros nuestras iniciativas, ¿no? como empresarios de Norte de Santander. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos que enfrentan los emprendedores de Cúcuta hoy en día? Bueno, son unos desafíos que han tenido siempre los empresarios. Nosotros somos más comerciantes que cualquier otra cosa, entonces nos enseñamos a vender todo lo que se producía en el interior y estar como muy ligados al comercio con Venezuela. Entonces, a raíz de eso, dejamos de industrializar nuestros procesos, que digamos es un factor importante y relevante con otros departamentos. Si vemos Bogotá, por ejemplo, es una capital que ha tenido desarrollo en todo lo que tiene que ver con la parte de producción de bienes y servicios. Medellín, entonces, desafíos, definitivamente observar. Hoy en día ya no es difícil porque estamos en la era de que todo es digital, de que usted no tiene ninguna barrera para poder acceder a la información. Entonces, el desafío del emprendedor es aprender a investigar qué se puede hacer, qué se está haciendo y cómo lo podemos mejorar para que se implemente en nuestra región. ¿Qué resultados ha visto en términos de proyectos o negocios que hayan surgido a partir de los programas de emprendimiento del SENA? Bueno, nosotros proyectos exitosos tenemos mucho. El caso, por ejemplo, de Natucampo, fue una empresa que nació del recurso Fondo Emprender, que no era como ese objetivo principal desarrollar ese producto como tal, la mayonesa, y ahora vemos que pues ya están
diversificando sus productos a otro tipo de productos, no solamente de la mayonesa, pero podemos contar un sinnúmero de proyectos exitosos que han nacido a través de los recursos y se han fortalecido con los recursos del Fondo Emprender. También te puedo contar de uno de confecciones que se llama Hugo, el joven. Él empezó a fabricar uniformes y hoy en día ya está uniformes para competencias deportivas de fútbol o de básquet, etcétera, y exporta. Hoy en día exporta y dice: ya definitivamente me doy cuenta que necesito más recursos porque deseo, además de los uniformes, también me están pidiendo el complemento que son las medias. Entonces esa visión hacia lo que se requiere y a lo que puede ser un producto que supla esas necesidades del mercado, pues es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Emprendedores con esa visión a futuro y que no les dé miedo los retos que les pueda mostrar el medio en el que se desarrollan. Entonces, hoy en día él está fácilmente exportando. Obviamente, pues todo eso requiere una preparación porque pues también debe cumplir con una parte normativa y unas exigencias del Estado, tanto de nosotros como colombianos, donde él va también a desarrollar esas exportaciones. ¿Existen colaboraciones entre el SENA y otras instituciones para potenciar el desarrollo emprendedor en la región, aparte pues, de las universidades que usted ha mencionado? Nosotros tenemos alianzas con las cámaras de comercio, de hecho ellos son parte de esa red de emprendimiento. Anteriormente contábamos con unidades externas que nos facilitaban ese proceso de formar a los emprendedores en todo el desarrollo de su proyecto. Sin embargo, pues por unas situaciones se cancelaron esas unidades externas y estamos como SENA únicamente con ese rol de facilitarle el acceso a la información y el acceso a la capacitación para los emprendedores que están interesados en presentarse a estas convocatorias del Fondo Emprender. ¿Cómo evaluaría usted el potencial emprendedor en Cúcuta y norte de Santander? Bueno, emprendimientos muchos y gente o personas interesadas en el potencial más que todo, o sea, no, ¿sí me entiende? O sea, como el potencial que tiene Cúcuta para sacar emprendedores y así, ¿cómo lo evaluaría usted? Por eso, o sea, nosotros recibimos en un día de orientación 20, 30 personas interesadas en desarrollar una idea de negocio que puede ir desde la elaboración de un cupcake, que le llaman ahora, de tortas, de postres, de personas que de pronto desarrollan su idea de negocio como venta de perros calientes o hamburguesas, que es lo que hoy en día el gobierno llama economía popular, venta de todo lo que se produce. Entonces, potencial los tenemos es que fortalecer como esas ideas de negocio y obviamente no dejar de capacitarnos para que no le tengamos miedo a lo que podamos enfrentar frente a un caso exitoso, porque ese es finalmente el temor de los empresarios o de los nuevos emprendedores, desconocimiento a las partes normativas. Entonces, cuando nosotros tenemos claro qué obligaciones adquirimos cuando desarrollamos una empresa, no le tenemos temor a enfrentar esos retos que se nos presentan. ¿Cuáles son los sectores más promotores en el emprendimiento en la región? Sectores prometedores. Lo que pasa es que yo no me caso con ningún sector en particular, porque nosotros podemos desarrollar acá todo el tema agro, porque tenemos, si vamos a media hora está el Zulia, entonces vemos siembra de arroz, y vamos a 5 horas está Ocaña, en donde vemos un potencial en todo lo que tiene que ver con cultivos de cebolla, de maíz, bueno, entonces si vamos a Chinaco, entonces vemos un sector potencial con la siembra tanto de duranos como de fresas. Cada municipio de nuestra región de norte de Santander tiene un potencial emprendedor ¿quién debe despertar? Pues
personas que habitan en cada uno de esos municipios para explotar eso en lo que son fuertes y sacarlo al mercado. Entonces, hoy en día, nosotros, y de hecho lo dice el gobierno nacional, somos una fuente de riqueza en todo sentido. Aún contamos con una riqueza hídrica muy importante y eso es lo que nosotros debemos como despertar y rescatar, pero potencial en todos lados, lo podemos visualizar. ¿Cómo ve el futuro del emprendimiento en Norte de Santander en los próximos años? Yo soy muy optimista con respecto a los emprendedores. ¿Qué resalto que nos hace falta? Es ese interés de capacitarnos, porque a veces nos ocupamos más en el hacer como emprendedores que en conocer cómo lo debemos hacer. Entonces, algo que destaco es, y en las personas que les va bien, es ese ánimo, ese entusiasmo que le ponen al desarrollo de su proyecto y además que sacan el espacio para continuar su formación, digamos, el fortalecimiento de esas habilidades que deben tener para poder desarrollarse como empresarios. ¿Qué oportunidades cree que surgirán para los emprendedores locales en los próximos años? Bueno, además de anteriormente, pues una persona presentaba un proyecto y recibía unos recursos y ya no podía ser más beneficiario del Fondo Emprender porque ya había sido beneficiario una vez. Este año se dio como la modificación en el acuerdo de esos, digamos, beneficios que reciben los emprendedores y aquellas personas o empresarios que fueron beneficiarios pero que además lograron obtener como la condonación de esos recursos que ya invirtió el Estado en ellos para que desarrollaran su empresa, hoy en día ya pueden acceder a unos recursos de fortalecimiento empresarial que, digamos, en el caso del emprendedor que te cuento, por ejemplo, el que está desarrollando los uniformes, ya podría solicitar, por ejemplo, para la maquinaria que le hace falta para poder hacer las medias, para que complete todo el atuendo y pueda él postularse no solamente a producir ese uniforme, sino las medias, y él puede llegar a tener esos recursos que también pueden ser condonables. Entonces, ¿de qué depende que a los empresarios les condonen esos recursos? Es a que hagan buena administración del recurso que invierte el Estado en ellos. Listo, muchísimas gracias por su tiempo, señora Magda. Con mucho gusto. Ya perdí.